ciudades entonces que estaban gobernados, estaban siendo influidos por potestades, por algo más allá. La palabra del Señor dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales que se mueven en los aires. Pero algo que me llama más la atención, amados hermanos, es lo que tipifica, lo que simboliza la palabra Sodoma. ¿Qué significa la palabra Sodoma? La palabra Sodoma, traducido en el árabe, es Sadama. Y Sadama significa angustia y tristeza. Sadama significa angustia y tristeza. O sea que esto me da a entender que la ciudad de Sodoma era una ciudad ¿de qué? De angustia y de tristeza. Y usted dirá, ¿cómo es que Sodoma era una ciudad de angustia y tristeza si al parecer esos hombres se deleitaban en hacer maldad? Al parecer los habitantes de Sodoma se gozaban en hacer tanta perversidad. Sodoma es un lugar de angustia y de tristeza, porque aunque en el exterior esta carne se goce, lo que la influencia de Sodoma hace, que lo interior te lo encarcela a una cárcel de angustia y de tristeza. Es así como opera, amados hermanos, la influencia de Sodoma. No te captiva externamente. Externamente el ser humano se goza de libertinaje, pero internamente la influencia de Sodoma te lleva a un encarcelamiento de angustia y de tristeza, a un encarcelamiento terrible, amado hermano, a un encarcelamiento triste. Pero, amados hermanos, tenemos que entender con todo nuestro corazón, tenemos que tenerlo con convicción, amados hermanos, en nuestro corazón, que nosotros que estamos aquí somos bienaventurados, porque un día usted y yo estábamos cautivos a la influencia de Sodoma. Un día nosotros, amados hermanos, cuando vivíamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, éramos cautivos a la influencia de Sodoma. Pero un día, amado hermano, usted abrió su corazón al Señor. Y cuando usted abrió su corazón al Señor, la libertad de Cristo empezó a reinar en usted. El anhelo, el gozo del Señor empezó a morar en usted, amado hermano. Y ahora ya usted no es cautivo a la influencia de Sodoma, sino que ahora usted y yo somos hijos y hijas de un Dios todopoderoso, hijos y hijas de un Salvador poderoso, amado hermano. El anhelo del enemigo es esclavizar lo eterno. El viernes es lo que meditábamos. Al enemigo no le interesa lo externo. El enemigo busca cautivar y esclavizar lo interno. Y una de las influencias que usa es la Sodoma. Significa angustia y tristeza. Pero ahora la pregunta en esta tarde es, ¿cómo es que Lot llega a ser residencia a Sodoma? Lot, sobrino de Abraham, llegó a ser residente de Sodoma, de la ciudad de angustia y de tristeza. Pero ¿cómo es que Lot llega a ser residente de este lugar? Oiga muy bien cómo dice Génesis 13, versos 7 al 12. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot.
y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Oiga, qué interesante está esto, amado hermano. Aquí miramos que la palabra nos muestra que empezó a haber altercado, conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y Abraham le dice a Lot: ¿sabes qué? Para que ya no haya altercado, para que ya no haya conflicto, hay que cada quien tomar nuestro lugar y ir cada quien en nuestra propia dirección. Y Abraham le dice a Lot: si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. O si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Pero algo que me llama la atención es que Abraham le dice a Lot: pero yo te dejo que tú escojas cuál dirección es en cual tú quieras ir. ¿Sabe qué tipifica esa respuesta de Abraham? El albedrío libre que el Señor le da al ser humano. Porque el Señor no obliga al ser humano a que el ser humano siga al Señor. El Señor ha puesto en las manos del ser humano algo que se llama albedrío libre. Y lo que el albedrío libre hace es que el ser humano tiene la autoridad, tiene la potestad de dirigir cuál dirección es en que el ser humano quiera caminar. O quiera caminar con el Señor, o que el Señor pone en las manos de cada uno de nosotros esa autoridad de escoger cuál camino queremos tomar. O queremos caminar en tinieblas, o queremos caminar en la luz admirable de Cristo Jesús. Déjeme decirle, amado hermano, con todo mi corazón, que uno de los deleites más grandes de mi vida ha sido caminar en el camino de Cristo Jesús. No hay mayor deleite, no hay mayor gozo, no hay mayor alegría que caminar en el camino del Señor Jesús. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas, pero algo que puedo testificar es que la mano de Dios no se ha apartado de mi vida, la gracia de Dios no se ha apartado de mí, la victoria de Cristo nunca ha, amado hermano, desaparecido de mi vida, porque la vida del cristiano, amado hermano, nunca es de derrota. La vida del cristiano nunca debería ir de abajo, amado hermano, sino que la vida del cristiano siempre tiene que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. La vida del cristiano no es una vida de derrota, la vida del cristiano es, amado hermano, algo maravilloso, algo dulce, algo especial. Por eso es que el Señor anhela, el Señor habla, el Señor, amado hermano, nos recomienda que caminemos en sus caminos. Pero tú eres el que decides, yo soy el que decido cuál camino quiero tomar. Este camino no se toma por obligación, sino por voluntad propia, amado hermano. Los caminos del Señor nunca se deberían tomar por obligación, porque cuando se toman por obligación,
Nunca vamos a poder perseverar en este camino, amado hermano. Pero cuando el ser humano le rinde toda su voluntad al Señor, ahora la voluntad del ser humano está en las manos de un Dios vivo, en las manos de un Dios de propósito, en las manos de un Dios de promesa. Y Dios nunca desampara a su iglesia. Dios nunca deja a sus hijos. Por eso dijo el salmista: joven fui y he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios no desampara a su iglesia, amados hermanos. Dios es fiel, Dios recompensa. ¿Sabe quién es el infiel? El infiel es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Porque Él viene a hablarte con mentira, Él viene a hablarte con falsedad, Él viene a hablarte con promesas falsas que te llevan hacia una condenación terrible, hacia un encarcelamiento. Si yo me quedo en la inmundicia, ahí voy a caer muerto, ahí voy a caer en una destrucción que me va a afligir día tras día, aún más y más. Entonces entendamos la diferencia entre simplemente salir y salir escapando. Y yo sé que quizás ahorita en la introducción no lo capta muy bien, pero a la conclusión lo va a entender con claridad. Aquí en Génesis capítulo 19 miramos la muy conocida historia de la destrucción de la ciudad de Sodoma y de la ciudad de Gomorra. Yo quisiera que miremos lo que tipifica, lo que simboliza y lo que representa la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra. ¿Qué era la ciudad de Sodoma o qué se manifestaba, qué se movía en la ciudad de Sodoma? Muchos ya entendemos y ya hemos estudiado y hemos leído que en la ciudad de Sodoma y en la ciudad de Gomorra eran lugares donde el pecado abundaba de un nivel extremo, donde la inmundicia se movía de una manera terrible, donde la abominación se movía de una magnitud con potencia. Sodoma y Gomorra eran ciudades donde había tanta perversidad, tanto pecado, no había temor a Dios, no había reverencia a Dios. Eran ciudades donde la maldad era de una manera extrema y de una manera que se movía de una manera terriblemente. Amados hermanos, era un lugar donde había odio, donde había maldad, donde había rencor, donde se movía tanta contaminación, tanto pecado y tanta maldad. Tenemos que entender con claridad, amados hermanos, que cuando analizamos esto y miramos la circunstancia de la ciudad de Sodoma y de la ciudad de Gomorra, tenemos que entender que cuando hay una amplitud de tanta maldad, cuando haya una amplitud de tanta corrupción, de tanta contaminación, es porque hay una influencia satánica gobernando la ciudad. Es porque había una influencia, amado hermano, del mismo infierno que estaba gobernando la ciudad de Sodoma. Era una influencia del mismo infierno que estaba gobernando la ciudad de Gomorra. Y es por eso que había tanta maldad, es por eso que había tanto caos, es por eso que había tanta depravación, tanta perversidad, amado hermano, porque esta ciudad, conocida como Sodoma, estaba cautiva a una influencia diabólica, a una influencia satánica, amados hermanos. Y tenemos que entender, amados hermanos, que hoy en día la influencia de Sodoma sigue operando en nuestra sociedad. Hasta este día, la influencia que gobernaba, que tenía atado a todos los habitantes de Sodoma, esa misma influencia se sigue moviendo a través de todo el mundo entero. Y es por eso que en Latinoamérica podemos mirar tristemente tanta maldad, tanta depravación. En los Estados Unidos, no digamos, tanta inmundicia, tanta corrupción.
amados hermanos, tanto caos, tanta crisis. ¿Pero por qué? Porque la influencia de Sodoma, la misma influencia que influenciaba, que captivaba a Sodoma, es la misma influencia que hasta este día, en el siglo XXI, sigue operando y sigue trabajando. Y es por eso que miramos, amados hermanos, tanta maldad, tanta perversidad, tanta corrupción y tanto pecado en la sociedad en la que nosotros nos encontramos, amados hermanos. Es necesario, amados hermanos, entender el impacto de esta influencia, cómo esta influencia trabaja. Déjeme decirle, amado hermano, no es que el alcohólico quiera ser alcohólico, sino que tenemos que entender que es una influencia que captiva a aquel hombre, que captiva a aquella mujer, influyéndolo, seduciéndolo a beber de aquello, a usar aquellas sustancias. No es que la mujer que venda su cuerpo quiera vender su cuerpo, es una influencia que viene a tirar dardos a la mente, que viene a impulsar a aquella mujer a vender su cuerpo. Esa influencia que se movía en Sodoma se sigue moviendo hoy en día en el siglo XXI.